a ver sobre anatomía del oído interno, hipoacusia de percepción, que es el tipo de hipoacusia que afecta al oído interno. Ten en cuenta este término, algunas veces lo suelen confundir y a veces pueden tener ese término en algunos de sus exámenes. La hipoacusia de percepción es llamada también hipoacusia de neurosensorial, ¿no? Por otro nombre, y de transmisión es hipoacusia cognitiva. Tengan en cuenta ese sinónimo de la hipoacusia neurosensorial, percepción, la transmisión es hipoacusia cognitiva. La hipoacusia neurosensorial puede ser congénita y adquirida. También vamos a ver algo acerca de la medición de la audición en niños, las pruebas audiológicas y el tratamiento en caso de que el paciente tenga hipoacusia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se hace. Esto va a depender del grado de intensidad de la pérdida auditiva. Ya ustedes saben que el oído se divide en tres zonas: oído externo, oído medio y interno. En realidad es una clasificación esquemática, porque en realidad es todo un nivel funcional. Se divide en esas tres zonas para poder entender mejor la estructura y la fisiopatología. Una regla, una mnemotecnia: todo lo que afecta al oído externo y oído medio va a causar hipoacusia cognitiva. También es algo que lo deben tener claro desde ahora. Si hay alguna prueba, algún caso clínico que les venga con alguna patología de oído externo o oído medio, deben saber que la hipoacusia es conductiva, o al revés. En la pregunta parten con la premisa de que la hipoacusia que tiene el paciente es conductiva. Deben estar ustedes pensando en patología en el oído externo, en el oído medio, no. En cambio, lo que afecta al oído interno, la hipoacusia va a ser el tipo neurosensorial. Entonces, el oído interno tiene dos zonas. Una zona que se encarga del equilibrio, que es el laberinto posterior, que ya lo van a ver ya con su docente, que tenía la clase previa, y el laberinto anterior, que es la parte auditiva propiamente. Entonces, en la parte auditiva, en el laberinto anterior, lo que vamos a encontrar va a ser la cóclea. ¿Qué es lo que va a contener la cóclea? El laberinto óseo, el laberinto membranoso y el órgano de Corti. Entonces, algo importante: ¿cuántas vueltas da la cóclea? 2 media, 2 3/4 de vueltas sobre su eje. Nosotros tengan también, es un valor que deben tener claro. Cuando existe alguna malformación congénita, la cóclea va a dar menos vueltas que esa, y ahí va a haber problemas. ¿Por qué? Porque va a haber un desarrollo incompleto de ahí, y por ende el órgano de Corti va a estar no va a estar en la cantidad adecuada, o va a haber degeneración o alteraciones en las estructuras que lo van a formar. Pregunta también importante: ¿cuál es el órgano principal de la audición? El órgano de Corti. ¿Dónde está el órgano de Corti? En el oído interno. ¿En qué parte específicamente? En la cóclea. ¿En qué parte de la cóclea? En el conducto coclear o rampa media. Entonces, este es un corte histológico de la cóclea. Ahí, si lo vemos de manera magnificada, vamos a ver que cada área de la cóclea va a estar formado por esas estructuras. La primera es la rampa vestibular. La segunda es la rampa media conducto coclear, que es donde está el órgano de Corti, que es el órgano principal de la audición, y la otra rampa es la rampa timpánica. La rampa vestibular va a estar separada de la rampa media o conducto coclear a través de la membrana de Reisner, que es esa estructura que está acá. Y el conducto coclear está separado de la rampa timpánica a través de la membrana basilar. Sobre la membrana basilar va a ser el órgano de Corti. Otro ítem importante que deben tener claro: el conducto coclear está rodeado por endolinfa, la rampa vestibular y timpánica por perilinfa. Otro dato importante: la endolinfa es rica en potasio. ¿Por qué? Por esta estructura, que es la estría vascular. Entonces, la estría vascular es la que se encarga de que la endolinfa sea rica en potasio. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el órgano de Corti? Ya propiamente, ya ustedes saben que el órgano de Corti está en la rampa media conducto coclear, está descansando sobre la membrana basilar y está formado por células ciliadas externas, células ciliadas internas, células de sostén en la membrana pictórica. Y la estría vascular, que no es parte del órgano de Corti, pero sí va a ser en el conducto coclear, va a ser la encargada de que la endolinfa sea rica en iones potasio. De esas estructuras del órgano de Corti, ¿cuál es la estructura principal de la audición? Las células ciliadas internas, son las que intervienen, son las que van a hacer sinapsis. Entonces, células ciliadas internas del órgano de Corti. Por favor, el logro hoy, para que no haya interrupciones, por favor, concentren. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la audición? Cuando uno escucha algo, ¿qué es lo que va a suceder? Las ondas sonoras, que son ondas mecánicas, van a viajar a través del conducto auditivo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estas ondas sonoras van a entrar en contacto con la membrana timpánica. Y la membrana timpánica va a hacer vibrar la cadena muscular, que van a ser como amplificadores. Existen tres huesillos, ¿verdad? El mango, el yunque, el martillo, el yunque y el estribo. El estribo es el huesillo del oído medio que va a entrar en contacto con la rampa vestibular. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando escuchamos, entramos en contacto con una onda sonora, la cadena muscular va a vibrar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir al vibrar esta zona? Como ustedes saben, la rampa vestibular y la rampa timpánica están rodeadas de perilinfos. Entonces,
vibra la membrana, el estribo, la platina del estribo por la onda sonora que hace movilizar, porque no es una estructura rígida, es articulado. Entonces hace vibrar, se mueve esta cadena muscular, se mueve la platina del estribo y la perilinfa va a generar movimientos. Imagínense un vaso lleno de agua, a la mitad de agua. Si ustedes mueven el vaso, ¿qué va a ocurrir dentro del agua? Va a haber movimientos. Entonces esos movimientos del agua van a generar que se movilice también el órgano de Corti. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imagínense que la perilinfa moviliza a las ondas sonoras movilizan a la perilinfa. Entonces, lo que va a suceder es que todo dentro de la cóclea se va a movilizar por ese movimiento que va a generar la onda sonora. Entonces, al generar este movimiento, esas estructuras, el órgano de Corti también se va a movilizar. Y acá hay un tema importante. Estas que son las células ciliadas externas van a tener se van a movilizar porque se van a activar unas bombas que van a depender del movimiento. Entonces, si las células ciliadas están quietas, si la perilinfa no se moviliza, porque al moverse la perilinfa también la endolinfa se va a movilizar por continuidad, por cercanía. Entonces, si no hay movimiento, las células ciliadas externas van a estar quietas. Pero si hay un movimiento, ¿y por qué se va a generar el movimiento de la endolinfa? Por una onda sonora. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a activar estas bombas que van a ser dependientes del movimiento. Entonces, al activarse las bombas que están dependientes de movimiento, se van a aperturar unos canales. A través de los canales que van a estar en la zona apical van a ingresar los iones de potasio. Pues al ingresar los iones de potasio, ¿qué va a suceder? Cuando hay diferencia de iones tanto en el exterior como en el interior de la célula, va a haber una diferencia de potencial. Entonces va a haber un potencial de acción. Al generar ese potencial de acción, estas células ciliadas se van a movilizar. Y al movilizar las células ciliadas externas, las que van a movilizar también van a ser las células ciliadas internas, porque se movilizan estas células ciliadas y van a generar una onda a este nivel, van a generar que esta zona también se movilice. Y si las células ciliadas internas se van a movilizar, que son las que estoy señalando acá también se van a aperturar estas bombas que van a estar a nivel de apical, que van a ser dependientes del movimiento, va a ingresar iones de potasio, se va también las células ciliadas internas a despolarizar, pero en este caso al despolarizarse, ¿qué se van a activar? Se van a activar unas bombas que van a depender de voltaje, ya no de movimiento. Entonces, al ocurrir esto, se van a liberar, van a ingresar calcio al interior de las células ciliadas internas y esto va a generar que se liberen neurotransmisores. Entonces, las células ciliadas internas al liberar estos neurotransmisores van a estimular a estos filetes nerviosos que van a formar en su conjunto al octavo par craneal, porque el octavo par craneal es el órgano, es el medio que se encarga del equilibrio, de la audición y del equilibrio. Entonces, son las células ciliadas internas y no las externas las que van a hacer sinapsis y las que van a generar que formen estos filetes nerviosos que van a formar el octavo par craneal. Entonces, es así como una energía mecánica se convierte en energía eléctrica por movimiento de las estructuras del oído externo. Se moviliza la perilinfa, luego se moviliza la endolinfa. Imagínense que haya, para que quede claro, imagínense un vaso de agua y dentro ponga cualquier estructura, un tiro o una estructura similar. Si movilizan ustedes lo que está afuera, lo que va a suceder es que el agua dentro del vaso se va a movilizar y también la estructura que está dentro del vaso. No sé si se dan cuenta. Al movilizarse ese tiro o cualquier otra estructura que se imaginen que está dentro del vaso, por el movimiento del agua también se va a movilizar. Entonces es lo que ocurre en el órgano del Corti. Se mueve el agua alrededor del órgano del Corti. ¿Por qué se mueve? Porque hay un estímulo físico. ¿Cuál es el estímulo físico? La onda sonora. Entonces se moviliza y lo que está dentro también se va a movilizar. Y al movilizarse se van a activar bombas que son sensibles al movimiento primero, que si no hay ningún movimiento no se van a aperturar, pero si hay movimiento se aperturan, entonces eso va a generar una despolarización porque van a entrar iones de potasio y ver una diferencia de potencial. Y estos iones de potasio que generan potencial de acción se van a activar otras bombas que van a depender de voltaje en este caso. Y eso va a generar una serie de sucesos que van a permitir que se liberen neurotransmisores en las células ciliadas internas. Eso es en resumen lo que ocurre para que nosotros escuchemos. Pero no existe una distribución normal, no existe una distribución por frecuencia. Ustedes saben que existen frecuencias agudas y graves. O sea, las frecuencias graves son las que van a estar más alejadas de la cóclea. Y las frecuencias agudas van a ser las que están más cercanas a la cóclea. Por eso las frecuencias agudas son las primeras en afectarse cuando existe algún problema de trauma acústico, algún tipo de daño auditivo. Entonces son las frecuencias agudas las primeras en afectarse y las frecuencias graves al final. ¿Por qué? Porque la distribución en la cóclea no es igual. Hay algunas zonas de la cóclea que se estimulan por frecuencias agudas y otras por frecuencias graves. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando va a haber una afectación del oído interno? El principal síntoma de una afectación del oído interno va a ser la hipoacusia.
Entonces, esta hipoacusia usualmente es neurosensorial o de percepción. Puede haber también zumbidos, puede haber, si se afecta la parte posterior del oído interno, es decir, el laberinto posterior, que es la zona que se encarga de controlar el equilibrio o de vértigo. Puede haber sensación de oído tapado. Puede haber síntomas, pero el principal síntoma es la baja de la audición o hipoacusia. Las hipoacusias neurosensoriales, por afectación del oído interno, pueden ser congénitas. Entonces, en este caso, ¿cuáles son? Por ejemplo, la deformidad del mondilio. ¿Por qué se caracteriza esta deformidad? Porque la cóclea no va a dar las 2,5 o 2,3/4 de vueltas que debe dar, da 1,5 vueltas, no da las vueltas que corresponden. Entonces, por tanto, va a haber menos células ciliares internas, por tanto, va a haber menos órgano de Corti y por tanto, la audición va a estar afectada. En la aplasia de Mitchell va a haber una falta total del oído interno. A veces, inclusive, va a no haber el peñasmo. En la aplasia de Alexander va a haber una aplasia del conducto perilinfático y puede haber también una cortosclerosis coclear, en la cual va a haber una remodelación ósea dentro de la estructura del oído interno, y esto puede generar también de la cadena circular, puede generar una rigidez de la misma y una afectación de la cóclea, y esto va a generar que haya una hipoacusia neurosensorial. Tengan en cuenta esta clasificación de las sorderas congénitas. Puede venir en vuestro examen, tenganlo en consideración. Yo no envío preguntas, el doctor es el que se encarga de hacer las pruebas, pero es un tema que suele venir, así que tengan en consideración. Igual siempre repasen todo lo que corresponde a esta clase, porque suelen haber preguntas de oído interno, entonces, a considerar esa clasificación. Esta es una tomografía. En la tomografía evalúa mejores estructuras óseas, la resonancia de estructuras blandas, porque partes blandas también es otro tema que deben considerar, ¿no? Otro ítem. Hueso, tomografía, parte blanca, resonancia magnética. Esta es una vista axial, esta es una vista coronal. Acá tenemos un ejemplo de un paciente con deformidad del mondilio. ¿Por qué? Porque va a haber un desarrollo incompleto. Acá deberían verse más vueltas, este está viendo solamente una vuelta, inclusive menos de una vuelta. Entonces deberían ser 2,5 vueltas. Sí se ve la cadena circular en esta vista coronal, pero la cóclea no ha dado las vueltas que corresponden. Acá en este caso hay una aplasia coclear, en este caso ya ni siquiera se ve ni una vuelta, es toda una cavidad profunda. Como ustedes pueden observar, no se ve esta vuelta que le da el caracol. Acá también no se ve de manera incompleta, hay una parte nada más de la cóclea. Y en cuanto a las sorderas adquiridas, estas pueden ser de origen vascular, pueden ser degenerativas o traumáticas. Dentro de las vasculares, los pacientes que tienen problemas en pequeños vasos, cuando hay alteración en la irrigación sanguínea, puede haber también compromiso del oído interno, porque el oído interno, como toda estructura del cuerpo, se nutre a través de la sangre. Entonces, si le llega menos cantidad de sangre, va a haber hipoxia a este nivel. Entonces, si hay hipoxia, ¿qué va a suceder? Las células ciliadas se degeneran, se dañan, y eso va a generar que las células ciliadas también no estén funcionando adecuadamente. Y si no funciona adecuadamente, la audición no se va a dar como debería, por tanto va a existir una baja de la audición. En cuanto a las degenerativas, la prediabetes está en la cabeza, que es la limitación de la audición por la edad. Puede haber enfermedades minimizantes y puede haber impacto. Alguien que se caiga, que se golpee la zona auditiva o que se dañe la zona temporal, o que tenga algún tipo de fractura en el hueso temporal, también puede tener también la posibilidad de desarrollar hipoacusia. El trauma puede ser directo, puede ser inclusive acústico, es decir, no puede haber un golpe externo, pero sí uno puede estar expuesto a sonidos de altos decibeles y eso también daña el oído interno. El trauma puede ser directo, accidental, puede ser por cambio brusco de presión. Cuando uno va al avión, uno se sumerge o bucea y existe un cambio muy brusco de la presión en el exterior y en el interior, eso puede también generar daño dentro del oído interno. Puede haber infecciones, patologías infecciosas como sarampión, la parotiditis, meningitis, que pueden también generar una hipoacusia neurosensorial. Las toxinas pueden ser exógenas o endógenas, o la sorderas súbita, que es una emergencia auditiva. Y como toda estructura del cuerpo, puede afectarse también por neoplasia, tumor. Entonces vamos a desarrollar la prepercusión. Como ya les había mencionado, el envejecimiento de la audición. ¿En qué edad ocurre? A partir de los 40 años, está inducida por factores genéticos. Se pierden progresivamente primero las frecuencias agudas o altas, luego las frecuencias graves por el motivo que les he explicado. Las frecuencias agudas están distribuidas en la cóclea en la zona más cercana al exterior, entonces son las primeras en afectarse. En cambio, las frecuencias graves están más alejadas, entonces no son tan susceptibles de las notas externas que pueden generar daño. Este es un audiograma.
¿Qué es lo que vamos a encontrar en la presbicusia? Una disminución de la membrana basilar, disminución de las células ciliadas, atrofia del sistema vascular y degeneración del mioclonio. Por esto, pacientes con cierta edad pueden desarrollar hipofusia. En el audiograma, ustedes deben notar puntos. Uno, en la línea vertical se va a representar la intensidad de decibeles cuando se mide el ciclo sonoro, y en la línea horizontal las frecuencias que se van a estudiar. Por consenso, se evalúan las frecuencias de 125, 250, 500 y 1000, 2000, 4000, 8000. No es que sean todas las frecuencias que nosotros oímos, existe nuestro rango de frecuencias amplio, pero por consenso son las únicas que se evalúan en la audiometría. 3 frecuencias graves, 3 frecuencias agudas y la de 1000. Cuando ven cualquier prueba de otorrino, todo lo que sea rojo representa el oído derecho, todo lo que esté en azul representa el izquierdo. Esa es una regla casi general, entonces algo que tengan que considerar. Entonces existen curvas audiométricas como para pensar qué tipo de hipoacusia tiene el paciente. Esta es la curva típica de un paciente con presbicusia. Estas personas con frecuencias graves van a estar más o menos conservadas. Se considera normal cuando estos gráficos están dentro de esta área de 0 a 20, en esta área. Si está por debajo de 20, si estos gráficos ustedes ven una audiometría está por debajo de 20, porque hay de todo concepto de hipoacusia. Puede ser esta neurosensorial, puede ser cognitiva, puede ser mixta. Entonces, si se dan cuenta, en frecuencias graves estas frecuencias están casi conservadas, casi normales, pero en cambio en frecuencias agudas, inclusive este valor está en 75 decibeles. Como les mencionaba, hasta 20 decibeles es audición normal. Por debajo va a ser hipoacusia. Entonces, frecuencias graves normales, frecuencias agudas descendidas, este tipo de curva es una curva típica de presbicusia neurosensorial. Entonces, conservadas frecuencias graves, descendidas, frecuencias agudas, presbicusia. ¿Cuándo es el neurosensorial? ¿Cuáles son los estadios de la presbicusia? Al inicio no va a haber síntomas, por eso hay gente que tiene hipoacusia leve que no tiene ninguna molestia, que solo se entera que tiene hipoacusia cuando le hacen una audiometría. Pero si va progresando, ya es notorio, ya el paciente no dice doctor, ya siento que escucho menos. Y así avanza mucho más, incluso se aísla, el paciente se aísla porque no puede conectar con los demás, no hay una buena comunicación. El síntoma principal es hipoacusia. El síntoma principal de la retención del ruido interno es hipoacusia. Puede haber otros síntomas como acúfenos, que son los tinnitus, también llamados zumbidos, con sinónimos. Puede haber alteración en la definición del lenguaje, o si el laberinto posterior está afectado, puede haber. ¿Cuál es el tratamiento? Como toda enfermedad degenerativa no tiene tratamiento definitivo. El tratamiento es coadyuvante. Por ejemplo, se puede dar vitaminas, se puede dar vasodilatadores, pero en realidad eso no va a arreglar el problema de fondo, que es un problema degenerativo. La única manera es que las células ciliadas internas se regeneren con el tiempo, pero esto hasta el momento, por lo menos algo extendido, no hay algún medicamento que sea aprobado que regenere las células ciliadas internas. ¿Cuándo se logra desarrollar en este momento? Si podríamos hacer que pacientes que no escuchan absolutamente nada vuelvan a oír. Mientras tanto, mientras esto no ocurra, lo que se hace son tratamientos de manejo para ayudar al paciente. Por ejemplo, el manejo sintomático. Por ejemplo, que un paciente tiene mucha pérdida auditiva y la hipoacusia que tiene neurosensorial, en este caso lo que se puede indicar es audífonos medicados. Los audífonos son amplificadores de sonido, pero lo que van a hacer es que el paciente, mientras lo tenga puesto, va a oír mejor, porque va a amplificar las ondas sonoras, no va a regenerar las células ciliadas. Entonces, solo ayuda mientras el paciente tenga puesto los audífonos. También, como les mencioné, eso es bastante común en la actualidad. Estar expuesto a un estímulo sonoro muy intenso puede dañar el nervio auditivo. Normalmente, si la exposición está por encima de 85 decibeles, va a haber daño en el órgano, en el oído interno. ¿Cómo pueden ustedes tener referencia a qué intensidad de decibeles estamos expuestos? Se utiliza decibelómetros para poder medir eso, pero otra forma práctica en el celular hay medidores de decibeles. Ustedes siempre tienen instalado, porque es algo que no le prestamos mucha importancia, pero muchas veces estamos en contactos en conciertos, cuando vamos a discoteca, una reunión, un lugar, estamos expuestos a intensidades por encima de estos valores. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ustedes al inicio no van a sentir nada, pero luego eso va generando daño. Y muchos de ustedes tengan por seguridad que tienen ya una pérdida auditiva leve. ¿Por qué? Porque en esta época la gente escucha música a alto volumen, ustedes han estado en la pandemia, han estado seguramente en clases, entiendo, ¿no? Entonces ha habido mucha virtualidad. Le digo porque la mayoría de nuestros compañeros en otras rotaciones no tenían mayor síntoma y en la práctica les decíamos audiometría sin pérdida auditiva leve. Y como es leve es imperceptible, ya es sintomático cuando empieza a ser moderada severa. Entonces cuídense de ruido. No se pongan lugares donde hay donde la intensidad está por encima de 85 decibeles porque les aseguro que van a tener daño auditivo. Como les comento, ahorita no les va a generar molestia, pero cuando ustedes tengan 30, 40 años van a empezar a tener incomodidad, ¿no? Y síntomas que ustedes deberían presentarlo ya a los 60 años humanos.
lo van a desarrollar más alto. Entonces cuídense del ruido, no subestimen a los ruidos elevados, dañan el oído de manera irreversible. Y el punto de corte 85 decibeles. Para que se hagan una idea, un susurro de hoja, la intensidad de decibeles, una conversión en voz baja 50, en un automóvil de turismo en motor 70 decibeles, un camión 90 decibeles, recuerden que el corte es 85, ¿no? Entonces, perforador, alguien que utiliza una sierra mecánica, 110 decibeles. Imagínense estar expuesto a esa intensidad de ruido sin una protección auditiva adecuada, van a desarrollar daño auditivo, que como les comento es imperceptible, por eso uno no se da cuenta hasta que se hace una audiometría, ¿no? Y si esto es mucho más elevado, pues va a haber daño ya seguro. Existe también sordera tóxica. ¿Por qué existe una baja de la audición tóxica? Porque existen compuestos, sobre todo medicamentos, puede haber también toxinas endógenas que pueden dañar el oído interno. A la cabeza están los aminoglucósidos. Siempre tengan mucho cuidado en los aminoglucósidos, que son bastante indicados para infecciones urinarias, como la mitacina y la carbamazina. Hay gente que desarrolla daño auditivo irreversible con una sola medida de mitacina. Existen otras opciones para infecciones urinarias. No utilicen que vuestra primera opción no sea aminoglucosis, a menos que sea muy necesario. En otra área que se utiliza bastante aminoglucósidos es en neumología, en pacientes con TB. Existen pacientes que no responden bien a los tratamientos de primera línea y suelen indicar el tratamiento parenteral. Entonces, normalmente los neumólogos, cuando van a iniciar aminoglucósidos, siempre piden un interconsultorrino para que tengan una audiometría basal, para ver si existe algún tipo de daño. Hay personas que pueden no desarrollar ni siquiera con 2, 3, 4, 5 dosis, ya desarrollar ya con dosis mayores, como pacientes que pueden desarrollar con la primera dosis. Ya la susceptibilidad es muchas veces ya adquirida, genética, perdón, entonces por eso varía. Pero sí tienen que ver con los aminoglucósidos, con los diuréticos, con los antiprotozoarios, porque recuerden que todo esto puede generar afectar el oído interno y hipoacusia neurosensorial. Las hipoacusias neurosensoriales son irreversibles, no hay medicamento que lo revierta, a diferencia de las conductivas que se resuelven cuando se resuelve la causa que lo ha ocasionado. Trastornos vasculares, enfermedades infecciosas, enfermedades sistémicas también pueden desarrollar hipoacusia. La hipoacusia súbita es una emergencia, probablemente es una de las únicas emergencias que hay en el otorrino junto con el sangrado nasal, las demás no son urgencias. Entonces, ¿cómo se caracteriza la hipoacusia súbita? Les viene un paciente, doctor, ayer escuchaba bien, hoy día no necesito sin escuchar absolutamente nada, es como si hubiesen apagado un interruptor, así les dice el paciente. Le dice, doctor, no escucho nada por el oído derecho, absolutamente nada, es como que alguien hubiese apagado algo, sí, les va a decir el paciente. Usted lo que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es una otoscopía, ver si hay algo externo que explique su problema. Si no hay nada externo y el paciente está muy sintomático y le refiere que la pérdida de la audición ha sido de un momento a otro, sospechen hipoacusia súbita. Entonces ya tienen que iniciar tratamiento y lo refieren a algún lugar donde le puedan hacer la audiometría, donde le pueda ver un otorrino. O sea, normalmente yo les aconsejo siempre para que tengan en consideración esto en nuestros cerebros, porque ahí ustedes van a ser neurólogos, de gastroenterólogos toda la vez. O sea, ahí ustedes no le van a poder referir a alguien de una especialidad en ese momento. Usted tiene que resolver en ese momento la emergencia y de ahí ustedes lo refieren ya, para que pueda ser evaluado por el especialista. Entonces ustedes tienen que estar preparados para vuestros cerebros. En el internado también van a encontrarse con estos pacientes, pero va a haber alguien que va a responder por ustedes. Pero en cambio en el CERUM ya ustedes van a tener colegiatura, ustedes son responsables. Y normalmente la mayoría de nosotros vamos al CERUM solamente con la experiencia del internado nada más. Algunos pueden hacer, tal vez se quedan como médico general, pero la mayoría tienen que hacer CERUM inmediatamente después del internado. Se gradúan, desarrollan, generan su código de colegiatura y se van. Y ahí recuerden que al sellar y firmar ustedes ya son responsables legalmente de todo lo que hacen. Y en la actualidad hay muchos médicos legales, pero siempre cuídense ustedes. Lean, estudien, mientras ustedes tengan conocimientos van a saber actuar adecuadamente, no se van a ir, la probabilidad de que tengan un problema va a ser menor. Entonces siempre consideren eso. ¿Por qué? Porque una hipoacusia súbita, si tú no la resuelves, no le das tratamiento tiempo, es condenarle al paciente, a un paciente joven, a no poder escuchar. Entonces imagínense condenarle eso a un paciente joven pudiendo iniciar tratamiento temprano. Entonces, inicia el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de base en la hipoacusia súbita? Corticoides. Tienen tratamiento y si vuestra sospecha de hipoacusia súbita es alta, si es alta, entonces lo refieren a un lugar donde haya un otorrinolaringólogo. Entonces el otorrinolaringólogo ya podrá hacer tratamiento ya directo, dirigido. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces yo he tenido la oportunidad de ver pacientes que han sido evaluados en primer nivel de atención con médicos generales, médicos serumistas, que lo trataron como tapones de cerumen, no teniendo cera dentro del oído. Le hacían lavado, les daban gotas, pensando que se iba a resolver los siguientes días. Y como no se resolvía, ya había pacientes que venían ya con un mes de patología.
como el tratamiento que le habían dado en el primer nivel de atención no mejoraba, venían a buscarlo con un otorrino, viajaban desde sus lugares de origen para que el otorrino lo evalúe, pero ya pasando un mes, ya el tratamiento que nosotros le vamos a dar ya es mínimo, ¿no? Eso no va a generar tanta mejoría que si se instalase el tratamiento pronto. Entonces, no subestimen ese hipoacusia súbita. Cualquier paciente que les venga les dice, doctor, desde ayer no escucho absolutamente nada, de un momento a otro se me baja la audición, tengo un zumbido, tengo algo de mareo, puedo no tener síntomas vesiculares. Realiza una endoscopía, por ende tienen que hacer buena endoscopía. No encuentran nada en el oído externo que le esté generando la baja de la audición y la pérdida ha sido de un momento a otro, no progresivamente, sino de un momento a otro, pues el sospecho es hipoacusia súbita e inicia corticoide. Y lo refieren con urgencia como médico de valor. Como toda estructura de nuestro cuerpo, el oído también se puede afectar por los tumores. En este caso, los tumores benignos son los más frecuentes y a la cabeza está el neurinoma del acústico, que va a afectar el ángulo frontocerebeloso. Y a la parte del laberinto posterior lo van a hacer con nuestro centro. ¿Qué problemas vestibulares, del equilibrio se va a generar? Ya lo desarrollo en esos otros temas. Y ya nosotros sospechamos que el paciente tiene hipoacusia. El paciente dice, doctor, no escucho bien. ¿Cómo realmente confirmamos que efectivamente no sea solamente una percepción del paciente y que medir la audición? Si estamos en un paciente, por ejemplo, que tiene factores de riesgo, que todavía, por ejemplo, está en gestación la mamá, y tiene antecedentes familiares de hipoacusia, o ha habido infección perinatal congénita, malformaciones anatómicas, meningitis bacteriana, que se agrave, bajo peso al nacer. Entonces, en este caso, cuando se atiende de esos partos, el neonatólogo siempre se consulta al instrumento laringólogo para que se haga los exámenes de cribaje de la audición. Y estos exámenes van a depender y van a variar según la edad del paciente, ¿no? Punto importante: prueba objetiva de la audición, potenciales evocados auditivos. Pruebas objetivas de la audición, audiometría. La audiometría es la prueba clásica que seguramente alguno ya ha visto ya en sus clases. Colocar audífonos en una cabina cerrada, enviar estímulos sonoros y ver la respuesta del paciente. Entonces, esa es la prueba subjetiva de la audición. Cuando nosotros tenemos alguna duda en la audiometría, tenemos potenciales evocados auditivos, que es la prueba objetiva, la prueba confirmatoria. Los potenciales evocados también se pueden indicar de primera opción como primera prueba cuando el paciente no va a colaborar, porque en la audiometría tenemos que esperar que el paciente levante la mano, que nos dé un indicio de que está escuchando. Si es un paciente muy pequeño, un paciente con alguna alteración neuropsiquiátrica, no va a ser posible hacer eso. Entonces en ello se indica de primera opción potenciales evocados auditivos. Antiguamente, cuando no había todo el equipamiento que se tiene ahora, se hacía pruebas de la voz, por ejemplo, susurrar al paciente y ver si no respondían. Pero se empezó a desarrollar formas de poder medir la audición y apareció la ecometría, que es la medición por diapasón. Entonces, la ecometría existen varios tipos de pruebas, pero las dos principales son la de Rinne y la de Bell. Lo que ustedes deben saber, la prueba de Rinne, que es para ver si el paciente tiene hipoacusia cognitiva, ¿no? En cambio, la de Bell siempre va a haber dos respuestas, porque el paciente tiene una hipoacusia neurosensorial o una hipoacusia cognitiva. La prueba alimenta la prueba de la Rinne. Esta prueba es una prueba evidentemente práctica. Yo les aconsejo que si no lo han hecho en vuestra práctica, en vuestra rotación, pídanle a vuestros docentes que les expliquen, ¿no? Porque ustedes no van a tener en su cerebro, en donde ustedes vayan en un audiómetro, un acúmetro, un diapasón, y no van a poder tener. Entonces les puede salvar de muchas dudas diagnósticas que ustedes puedan poseer al momento de su desarrollo profesional. Entonces, es una prueba evidentemente práctica. Y les explico teóricamente: le hace vibrar el diapasón. En la prueba de la Rinne se coloca en la región mastoidea primero, luego en la vía aérea, y se le pregunta al paciente dónde escucha mejor, si en la zona anterior o en la zona posterior. Si escucha mejor por la vía aérea, es una prueba de Rinne positivo. Si es lo contrario, es una prueba de Rinne negativo, que indica que el paciente tiene hipoacusia cognitiva. En la prueba de Weber se hace vibrar el diapasón, se coloca en una zona central de la cabeza y se pide al paciente si lateraliza, es decir, si oye mejor, más o menos. Si es por el derecho, digamos un ejemplo, si ustedes hacen la prueba de Weber y el paciente dice, oigo mejor por el lado derecho, ¿qué quiere decir? Que el paciente obtiene una hipoacusia neurosensorial en el oído izquierdo o una hipoacusia cuando tiene en el oído derecho. Y al revés, si el paciente le dice lo contrario. Es un poco abstracto esto, pero como les comentaba, es una prueba evidentemente práctica. Entonces, para entenderlo mejor hay que hacer la práctica en el momento. Pero para que consideren prueba de Rinne, para ver si el paciente tiene hipoacusia cognitiva, prueba de Weber para ver si el paciente tiene una neurosensorial o una cognitiva. Al final vamos a definir con la prueba de Rinne. Existen otros tipos de pruebas que son básicamente realizadas por el médico especialista. En la actualidad no se utiliza mucho porque ya te contamos con tecnologías como el audiómetro, no todos los centros tienen, pero es importante hacer audiometría. La
La tomicroscopía nos va a permitir observar ese tipo de oído externo. Acá, por ejemplo, tenemos un oído normal y acá un oído con media aguda. ¿Cómo saben eso? Miren, acá brillo normal, cadena circular presente, triángulo luminoso. ¿Acá ven triángulo luminoso? No. ¿Ven la cadena circular? El mango del martillo, no. La transparencia está buena, no. Está opaca, está congestiva. Entonces, grábense estas dos imágenes. Oído normal o titis media aguda. Busca estas dos imágenes porque en el primer nivel de tensión las titis medias agudas son bastante frecuentes. Entonces, comparen. Brillo, siempre vean brillo, integridad de la membrana timpánica, presencia de la cadena circular y la movilización de la membrana timpánica. Acá que ven una perforación timpánica. La impedanciometría evalúa el oído medio. Existen algunas curvas. ¿Cuál va a ser la utilidad de la impedanciometría? Evalúa el volumen del canal, la movilidad del tímpano, la presión de la caja timpánica y verifica la movilidad de la cadena circular. Entonces, el objetivo de la timpanometría es evaluar el oído medio, recuerden. Entonces, si alguna pregunta me tiene, ¿para qué utilizar timpanometría o impedanciometría? Para evaluar el oído medio, la movilidad del tímpano, la presión de la caja timpánica y la movilidad de la cadena circular. Existe este tipo de... La máquina, cuando se hace la prueba, en esta prueba se coloca un dispositivo en el oído. Lo que el paciente va a sentir es un sonido y una presión. Entonces, ¿qué es lo que la máquina va a generar? Es un tipo de gráfico. Si el oído medio está normal, la curva va a ser tipo A. Si el oído medio está con problemas, pueden haber este tipo de curva. La AS, S de bemol, puede ser espacio pequeño. Va a ocurrir cuando hay problemas en el oído medio de movilidad, por ejemplo, timpanoperones o presbiterones seminales. En la curva tipo AD va a haber una disminución de la cadena muscular, entonces va a movilizar más de lo normal y la flacidez timpánica también. En la curva tipo C, como pueden ver, las presiones van a ser negativas. Entonces va a haber la tipo C disminuciones turbálicas. La tipo D es la curva plana. Estas se observan con titis media serosa, titis media crónica o flaciones timpánicas. Aplicaciones clínicas también para que consideren cuándo se hace la timpanometría, problemas de oído medio, flaciones timpánicas, titis media serosas, otitis adhesivas, atelectasis timpánicas, esclerosis y interrupción de la cadena circular. Siempre una audiometría lo que se va a evaluar va a ser la vía aérea y la vía ósea. Entonces, nosotros cuando hacemos una audiometría colocamos audífonos al paciente y enviamos estímulos sonoros. Recuerden, la hipoacusia cognitiva es llamada también de transmisión, la hipoacusia neurosensorial de percepción. A veces pueden confundir los dos términos, los tengan en cuenta, pueden haber problemas causas clínicos donde empleen el sinónimo y no lo van a identificar. Igual por el grado, la hipoacusia por el grado puede ser leve, si es de 25-40 decibeles, moderada de 40-60 o 70 dependiendo de la bibliografía, severa de 60 o 70-90, profunda de 90 hacia abajo. Curva, como habíamos dicho, es una curva de hipoacusia, ¿verdad? Esta es una hipoacusia de tipo cognitivo. ¿Por qué? Porque en la hipoacusia de tipo cognitivo la vía ósea está normal y la vía aérea está descendida. En cambio, en la neurosensorial que es esta, tanto la vía aérea como la vía ósea van a estar disminuidas, pero la distancia entre ambas va a ser menor. Y en la hipoacusia mixta, la vía ósea que es esta y la vía aérea que es esta va a estar por debajo del mínimo del segundo, pero la distancia entre ambas va a ser de más de 15 de La logometría lo que va a medir es el umbral de la percepción verbal, ¿no? Y la capacidad de discriminación del lenguaje, básicamente. Como les había mencionado, ¿cuál es la utilidad de los potenciales evocados? ¿Cuál es la utilidad de los potenciales evocados? Es la prueba objetiva de la audición. Entonces, si viene alguna pregunta, ¿cuál es la prueba objetiva de la audición? Potenciales evocados. Prueba subjetiva de la audición, audiometría. ¿Por qué? Porque los potenciales evocados que miden también cómo está la vía auditiva no va a depender del paciente. Acá el paciente no va a levantar la mano. Casi coloca unos electrodos y se va a evaluar estas ondas, ¿no? Ahora les voy a mostrar. Entonces, cuando hacemos potenciales evocados, evaluamos toda la vía auditiva en general. Estudien esto. ¿Qué representa la onda 1 al medio auditivo? ¿Qué representa la onda 2 en el potencial evocado al núcleo coclear vulvar? La onda 3 en el líquido superior. Entonces, es un examen más completo. Y en este caso, ¿qué se coloca el paciente? Electrodos, unos audífonos y la máquina tiene un software que permite captar ese tipo de ondas, ¿no? Y ahí se evalúa si hay alguna alteración en la morfología de estas ondas, pues el paciente va a estar presentando algún tipo de hipoacusia. Pregunta también, un punto importante para que consideren: ¿cuál es la prueba de tamizaje de la audición por excelencia en emisiones autoacústicas? Prueba objetiva de la audición, potenciales evocados. Prueba subjetiva de la audición, audiometría. Prueba de tamizaje auditiva, emisiones autoacústicas. ¿Cuáles son en qué consisten las emisiones autoacústicas? Van a evaluar el movimiento de las células ciliares externas, no de las internas, también un punto a considerar. ¿Para qué se utiliza? Estímulos a recién nacidos. Si estas emisiones autoacústicas salen alteradas, recién van a la prueba ya de confirmatorio, que en este caso serían potenciales evocados. Control también se puede utilizar para la medicación mototóxica, para ver si está habiendo algún tipo de afectación, para candidatos intraarticular, para autismo infantil. Al respecto al tratamiento, ya sabemos que la hipoacusia
proceder degenerativa, que se pueden dar por audífonos que son amplificadores, pero los audífonos tienen indicación para hipoacusias moderadas y severas. Si las hipoacusias son profundas o el paciente ya no se beneficia, al inicio estaba bien con el audífono, le ayudaba, pero llega un punto donde ya el audífono no le ayuda, se tiene que quitar el implante coclear. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los dos ayudan a mejorar la audición, pero el implante coclear requiere cirugía. Los audífonos no, se colocan, se gradúan, se colocan en el oído y mientras el paciente lo utiliza va a poder escuchar mejor. ¿Y en quién está indicado? Los implantes cocleares en hipoacusias profundas o severas en ambos oídos, si no hay ningún beneficio con los audífonos medicados y si no hay ninguna razón médica para evitar cirugía. Algo que sí es importante que tengan en cuenta para el implante coclear. El implante coclear también tiene audífonos externos. Entonces, hay dos mitos sobre los implantes cocleares. Uno, que después de la cirugía al día siguiente el paciente oye, que no es así. El paciente tiene que ir a terapia de la audición para que pueda ya escuchar mejor cuando el paciente ya es candidato o se le ha propuesto el implante coclear. Y el otro mito es que no va a haber ningún aditamento externo, y sí hay. El implante coclear tiene una parte interna que son los electrodos que se van a enrollar alrededor de la cóclea, y un procesador externo que va a ir acá en esta zona dorsal, que va a captar los sonidos y va a permitir que esa información sea transducida por esos electrodos que van a colocarse por cirugía. Entonces la parte interna, que están los electrodos, está de manera magnificada y estos se van a enrollar a través de la cóclea. Pero también hay un dispositivo externo que va afuera. Normalmente es un imantado, esta por ejemplo los pacientes. El dispositivo externo y el interno ya se ha colocado en la cirugía. Muy bien, gracias. Creo que ya estamos en el tiempo, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si está todo claro, gracias. Los puntos